Está aquí con nosotros José Luis Espert para hablar naturalmente del contexto económico y de qué nos está sucediendo. Espert, ¿cómo le va? Gracias por venir. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. Bueno, a ver, ¿tiene expectativas en la reunión de mañana de Kicillof con Polak? Mire, la verdad, hacer pronósticos sobre negociaciones judiciales, estoy muy lejos de ser especialista en eso, ¿no? ¿Pero cree que va a terminar por olfato, por...? Yo no digo tengo deseo, claro, todos tenemos el deseo obviamente todos tenemos el deseo de que Argentina bien, pero... no entre en default, digamos. Yo creo que acá hay un tema clave. Argentina no puede entrar en default otra vez, digamos, cuando hace 15 años nada más tuvo un default. Los default nunca son reactivantes, serán más o menos críticos, pero siempre son de una tensión enorme, así que sería deseable que no terminemos en default. Ya estamos en mora, dicho sea de paso, ¿no? Porque el 30 de junio debería haberse pagado el cupón de intereses que no se pagó. El contrato de deuda da 30 días más, pero ya estamos en mora. En 30 días, el 30 de julio, se entraría en default de pago ya. La verdad, un pronóstico no le puedo hacer, porque es un pronóstico sobre una negociación muy judicial, muy judicial. Ahora, Lo que sí le diría, para poner un poco de claridad sobre el tema, me parece, es... Mire, no hay buitres sin deuda, no hay deuda sin déficit y no hay déficit sin políticos gastomaníacos, y en algún lugar no hay políticos gastomaníacos sin una sociedad algo indigna también que vive pidiendo el papel del Estado como protector. Así que entre la sociedad y la política que vota los presupuestos todos los años han parido los buitres. Así que ni los políticos ni la sociedad nos podemos hacer los distraídos con el problema buitre. Que dicho sea de paso, el problema buitre será importante en este juicio, pero los que no aceptaran los canjes son 10 veces el tamaño de los buitres de este juicio. O sea, la propia presidenta ha dicho que el problema son 15.000 millones de dólares de los que no han aceptado los canjes, y si asumimos que no es así, que estos 1.500 millones de dólares de este juicio es 100% buitre, 1.500 sobre 15.000 da 10%, o sea que el 90% de los que no aceptaron los canjes no son buitres. Da la impresión, efectivamente, que hay una bandera por parte del gobierno funcional a la construcción de la comunicación, patrio-buitre, casi sistemático, ¿no? ¿Hasta dónde lo que es funcional yo diría, ese relato oficial pueda complicar el pragmatismo necesario para una negociación y hasta dónde el pragmatismo va a ganarle efectivamente al relato? Yo diría, una propaganda ridícula como ha lanzado ahora el gobierno con estos artistas o supuestos artistas hablando de patria buitre, yo creo que no. Sí le diría afecta a la negociación concreta del problema que se hable, como habló hoy el jefe de gabinete, hablando de muy mal el Senado americano, el Congreso americano. Al juez Griesa permanentemente se le está diciendo de todo menos bonito desde el propio gobierno. Esas cosas, yo diría, pueden afectar algo a la negociación. Ahora, sobre la negociación en sí le diría, Paulino, por un lado, ¿por qué le digo que no sé cómo termina esto? ¿O por qué creo que es 50 y 50 la probabilidad de que esto salga bien o mal? Por un lado, tenemos un gobierno cuyo track record es extraordinariamente buen pagador, digamos, de la deuda que ellos han querido, por lo menos en la última década. De hecho, han vaciado al Banco Central de Reserva para pagar deuda. Así que si uno mide por lo que ha hecho el gobierno, no por lo que dice... Debería decir, hay acuerdo más probable. Ahora, por otro lado, el mercado se equivocó de manera grosera cuando pensó que la Corte Suprema Americana o tomaba el caso o le pedía opinión al gobierno americano para ganar un año más, ¿no? Y evitar el famoso tema de la cláusula Rufo de acá a fin de año. El mercado se equivocó, pero se equivocó. O sea, el grueso apostaba a que esto se pateaba un año para adelante. Y por otro lado, uno tiene un gobierno que no para de juntar apoyos en contra del problema supuestamente buitre, y hay un discurso muy encendido contra el problema de este fallo, digamos, que, insisto, el problema buitre es mínimo sobre el problema de los que no aceptaron los canjes, ¿eh? Es mínimo. Sí, y además, si todo se pusiera en una bolsa, es el 3% del Producto Bruto de la Argentina. Sí, y otra cosa le diría, a mí lo que me parece increíble de todo esto es un gobierno que hace campañas anti-buitre, cuando es mentira que el problema buitre sea el problema de los que no aceptaron los canjes, y se está pensando en solucionar el problema emitiendo nueva deuda externa, o sea, creando nuevos buitres para el futuro a lo mejor, si Argentina no paga. ¿Me entendés? Es una cosa... Yo creo que a veces la Argentina está loca y no se da cuenta que está loca. Pero acá estamos hablando mal de los buitres, más de los que no aceptaron los canjes, de los que compraron deuda en default para litigar, y vamos a solucionar ese problema emitiendo más deuda externa. Acá lo que debería haberse hecho
es, primero, nunca haber endeudado al país, nunca haber tenido déficit, porque la recaudación no para de crecer en Argentina, ¿no? O sea, si usted tiene problemas de déficit y de deuda y de buitres, es porque gasta más de lo que recauda. Ahora, ¿cómo gasta más de lo que recauda si lo que recauda no para de crecer? La recaudación en el 60, 65, hace 40 años, era 13 puntos del producto. ¿Sabe cuánto es hoy? 41, 42. Estamos hablando de una recaudación que, incluyendo los que no pagan, ¿no?, dividiendo por el PBI de los que están en negro, estamos cerca de 40 puntos del producto hoy. Y los que están en blanco, la mitad del año trabajan para el Estado. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de buitres como si fueran meteoritos ajenos a nuestra vida cuando nosotros estamos generando buitres permanentemente? Porque hay una sociedad que reclama de un Estado enorme y una clase política que usa el Estado para engordar y enriquecerse. O sea, hoy objetivamente el Estado está recaudando 3 veces o tiene 3 veces más fondos en términos del producto, reales, claro, de producto, sí, de los que estuvo en los 50 o 60. Sí. Y sin embargo la voracidad hace que no le alcance. Sigue el problema de la deuda. Nosotros tuvimos una crisis de la deuda en los 80, que fue generalizado en América Latina. Después la tuvimos la propia. Claro, ahora, ningún caradura de la clase política de acá o de afuera habla de que el problema buitre es un problema de deuda, y el problema de deuda es un problema de cómo se financia un déficit. Ahora, ¿cómo podemos tener déficit en Argentina con una recaudación que en términos reales, o sea, por más impuestazos, no por crecimiento económico, por más impuestazos se crece en términos del producto, no paramos a hablar del tema del déficit y de la deuda? Esto es lo que ningún político lo hace, pero yo no sé cómo les da la cara para no hacerlo. O sea, el problema son ellos. Usted es lo que discutiría si el nivel de penetración del Estado en la economía es el que debería tenerse y si al mismo tiempo estamos en condiciones de financiar la tamaña cantidad de subsidios que estamos financiando. O sea, más que discutir, yo le diría categóricamente, usted no puede tener un Estado que obliga al que está en blanco a entregar la mitad del valor agregado del año o la mitad del año de trabajo al Estado y impuesto. Eso es inaceptable, aunque el gasto público fuera de Noruega o de Suecia o de Suiza, que no lo es además, ¿no? Pero ya solo el hecho de que usted esté, por el gasto público que tiene, generando una presión impositiva tan salvaje sobre el sector privado que está en blanco, ya para mí no admite discusión. El gasto público tiene que ser infinitamente menor. Que además, luego de discutir el nivel, discutamos la asignación, que es un desastre la asignación. ¿Dónde vemos el gasto público? ¿Dónde está la seguridad, la educación pública, la justicia? ¿Dónde está la educación, la salud? Por lo pronto, la clase media dejó de pertenecer en buena medida a la escuela pública, tiene su propia empresa de medicina prepaga para no ir al hospital. Yo creo que lo primero que hay que discutir es el nivel independientemente de la asignación, y la asignación es un argumento superior para bajar el gasto, no para subirlo. Es un problema de, además, tamaño, y en términos de tamaños, de cantidad de empleados públicos. Se han incorporado 1.600.000 en los últimos 4 años. Esta es otra de las perversiones de nuestra política, que primero no se hace cargo que el problema buitre son ellos. Ellos son los que están pariendo buitres permanentemente, y en parte la sociedad también, no nos engañemos, que pide un Estado grande. Pero otro problema es el gasto público. Hoy el gasto público es 1.700.000 millones de pesos. A ver, 1,7 billones de pesos de los nuestros. Estamos hablando de 180.000 millones de dólares a un dólar de 8, 8.3, o de 170.000 millones de dólares si uno toma un dólar de 10, digamos, ¿no? Pero entre 170 y 180.000 millones de dólares es el gasto público, o 1,7 billones. De eso, los subsidios, que es el otro tema con el cual batalla tanto la clase política, no llegan a 200.000 millones de pesos los subsidios a la energía, al gas, al transporte. O sea, 20.000 millones de dólares. O sea, usted gasta 1,7 billones y el 13% son subsidios, y no se habla del 87% que no son subsidios, donde el grueso es empleo público. Ahora, ¿por qué no se discute el empleo público? Porque no es políticamente correcto. Claro, ahora, fíjese usted, por eso digo que esta sociedad está loca y no se da cuenta, el sector privado está destruyendo empleo hoy. Hoy las empresas están despidiendo gente, por eso tenemos problemas de cortes como los que tenemos. Ahora, usted vaya a discutir despedir un empleado público hoy. Y es una tarea casi titánica, digamos. De hecho, está... Yo digo, ¿por qué esta sociedad admite que el sector privado despida gente y en el sector público no se puede despedir gente? Cuando además no da nada de contraprestaciones de gasto público, digamos. Esto clientelismo, amiguismo, corrupción. Entonces tenemos serias falencias culturales en Argentina. Y el problema buitre es parte de esto, digamos, ¿no? O sea,
Este gobierno creó el Museo de la Deuda Externa. Sí. El que quiera visitarlo se puede visitar físicamente, está en Córdoba Junín, creo, cerca de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, y el que no lo quiere visitar físicamente está en Puede internet. hacerlo por internet. Museodeladeuda.com, no sé, algo así. Donde se sugiere que la deuda externa es un tema de marciano, de extraterrestre, digamos, ¿no? O sea, ¿me entiende? Y ahora salimos con artistas rentados a hablar de los buitres. Somos nosotros, hagámonos cargo. Usted no quiere tener buitres, no tenga deuda. Ahora, vaya a pedir a un político, incluso a la sociedad también, que se gaste solamente lo que se recauda, que es una enormidad además, ¿no? Bueno, a ver, a mí me parece insólito lo que pasa en esto. Lo hizo Kirchner durante los primeros años de su mandato. Hasta el 2004. Famosos superávit gemelos. Hasta el 2004. Pero, mire, Paulino, si uno analiza el último medio siglo, Argentina tiene crisis, a la clase política le agarra miedo de la crisis, durante un tiempito se cuidan, y cuando le pierden el miedo, que es muy rápido, vuelven otra vez a hacer lo mismo. Esto se repite. Esto no es un problema de Kirchner. Ocurrió con Menem, ocurrió con Alfonsín, ocurrió con Martínez Dios, ocurrió previo al Rodrigazo. Es medio siglo casi. Que la clase política y la sociedad están metidos en el mismo problema. Néstor Kirchner, ¿cuándo tuvo superávit? ¿2003, 2004? Algunos dicen 2005, 2006 también. No, pero... no, a ver, tuvimos superávit, pero ya en 2005 el superávit empezó a caer. Ajá. Ahora, ¿por qué cae el superávit en 2005? No es casual que en 2005 Néstor Kirchner haya afrontado su primera elección legislativa. Sí, y decide deshacerse de Roberto Labaña también, ¿no? Y a partir de ahí el superávit empezó a caer, desapareció en 2007 con la primera elección de Cristina Kirchner y en 2009 ya entramos en déficit. Ahora esto se repitió sistemáticamente 4 veces antes, con Helbar, con Martínez Dios, con Alfonsín y con el plan de convertibilidad. Esta es la 5ª vez que pasa lo mismo. ¿Le ve estatura a Kicillof para administrar la economía? No. ¿Hay algún planteo ahí respecto a mucha teoría, poca práctica? No, Kicillof está para un centro de estudiantes, digamos, pero no para el Ministerio de Economía de ninguna manera. No tiene la estatura. O sea, es una persona corta intelectualmente, mal formada, muy mal educada. Me parece que no le excede el puesto. Lo que pasa es que Argentina en la última década ha ingresado en este terreno medio bizarro de malas formas, malos modales, ignorancia. ¿Sirven los respaldos cosechados por la Argentina en términos políticos? Eso no hay duda. OEA, G77 más China. Ahora... Pero esto es plata, digamos, a ver si nos prestan plata. Bueno, por eso digo, en el mundo de las finanzas son acuerdos casi residuales, digamos. Absolutamente irrelevantes, digamos. Ah. Lo que sí pueden envalentonar al gobierno para decir, no hay acuerdo, el 30 de julio no pago, armo una nueva época, una lucha frontal con los buitres, armo una nueva época, épica, y a ganar las elecciones de 2015 montado sobre esa épica antibuitre. Acá no hay que dejar de tener en cuenta, la imagen de la presidenta, según cuentan algunos politólogos, ha subido desde que la presidenta ha empezado a hablar del tema buitre. Yo creo que el gobierno está orejeando el tema. Por eso digo, no tengo claro cómo termina esto. Me parece que el gobierno políticamente está seriamente evaluando el no pagar a lo mejor. Pero no insisto, yo no me animo a hacer un pronóstico de cómo termina porque no tiene que ver con la economía, es adivinar. La economía hoy está con recesión, es decir, está con niveles de caída. Sí, está cayendo la actividad económica. Bien, la inflación está morigerando esa suba tan importante de casi 4 puntos de enero, o finalmente, en términos comparativos, seguimos con una inflación muy alta y sigue acelerándose porque uno compara siempre contra el mismo mes del año pasado y las tasas nunca bajan de 30 a 35 puntos. Mire, Paulino, siempre cuando uno analiza series estadísticas, olvidémonos de la ideología, ¿no? Sí. Hablemos de técnica económica o de estadística, sí, más alejado de la economía todavía. Hablemos de estadística. Cuando uno hace comparaciones estadísticas, siempre tiene que hacer comparaciones de muchos tipos. Una comparación interanual, una comparación contra el mismo mes anterior, corrigiéndolo por problemas estacionales. Una tercera cosa que se hace es anualizar lo que está pasando hoy. Yo diría, si uno hace todo ese análisis estadístico, se encuentra con una tasa de inflación alta que se ha desacelerado transitoriamente. Alta porque le digo, cuando uno compara contra el año anterior estamos cerca de 40, pero cuando uno ve el residuo,
O sea, los últimos datos se ha desacelerado, ya no es 4, como a principio de año, es pasó a ser 2. 2,1, 2,2, 2,5. Probablemente en julio con combustibles y algunos Sí, otros aumentos sí, vuelva la tendencia. Sí. Es difícil que se vuelva a tasas de inflación muy bajas, de menos de 1, y hay más chance que vayamos a 4 que de mantenerla en 2,5, porque el problema fiscal es muy serio de Argentina, volviendo un poco al tema inicial. El problema fiscal es muy serio. Bueno, de hecho el gasto subió 45%. Claro, en los primeros 4 meses. Correcto, y la recaudación no mucho más del 32-33. Mire, la recaudación ha crecido 33, el gasto público 44 en los primeros 4 meses, a nivel nacional, ¿no? No hay datos de provincia todavía. La recaudación esta que creció 33, 34%, son 70.000 millones de pesos más que el año pasado recaudación. Sin embargo, el déficit creció 160%. ¿Por qué? Porque el gasto creció 10 puntos más que la recaudación. Y esa perspectiva de un gasto que morigere su crecimiento, como algunos presagiaban con Fábrega desde el Banco Central. Bueno, Fábrega maneja la política monetaria, no tiene nada que ver con el gasto público. De hecho, Fábrega fue el que tiene el gran mérito de haber parado la corrida a principios de este año cuando devaluó y subió fuerte la tasa de interés. A costa de una gran recesión. ¿Por qué? Porque no es creíble el ajuste monetario que se hizo porque hay un problema fiscal muy serio, digamos. O sea, no acompañado por Kicillof, Fábrega se diluye. Obviamente. Con el tiempo usted va a perder el efecto Fábrega, sin duda. El efecto Fábrega de enero, digo, ¿no? Sí, claro. No quiero personalizarlo. No está claro, pero ¿espera una nueva devaluación de todas maneras? Yo creo que el gobierno está ahora devaluando otra vez de a poquito, en lugar de dejarlo congelado muchos meses. Volvió a tocar el dólar está oficial. Tocando, sí, me parece que han entrado. 8,16, 8,17, corrigiendo un centavo me parece que transitoriamente, aunque es difícil pronosticarlo este gobierno, en materia económica incluso, me parece que han optado por una situación diferente a la de principios de este año, que era congelarlo y devaluar de golpe, sino que hoy al menos parecería ser que están optando Bueno, es el escenario de octubre, noviembre y diciembre, ¿no? Claro, pero como la tasa de interés es mucho más cercana a la inflación que en octubre y diciembre, por eso usted no está perdiendo reservas a la velocidad que las perdía en octubre y diciembre. Cuando uno anualizaba, volviendo al tema estadístico, octubre y diciembre, la pérdida de reservas era igual al stock. O sea, en 12 meses usted se quedaba sin reservas y perdía reserva a esa velocidad. Por eso el apretón monetario de enero, ¿no? Ahora, se juntaron 3.000 millones de dólares de reserva en este último trimestre, que es el mejor en términos de perfil exportador de Argentina, porque se liquida la cosecha de la soja. Pero ciertamente la soja además terminó por debajo de los 490 dólares. Sí. Y tiene la caída más importante en los últimos 9 años en términos consecutivos. Sí. Espero una soja, digamos, no siendo la estrella para el año próximo, es decir, en valores de 400, 450 dólares, lejos de los 600. Sí, yo creo que el escenario más probable es una soja alrededor de 500 dólares, 450 también, que de los 600 que tuvimos en algún momento. En promedio, es un problema, digamos. En promedio. El precio final en dólares quedó anclado casi a los guarismos del 2008, cuando se discutió la 125, que estaba también en 600 dólares. Sí. Ahora, el problema es que el costo en dólares ha crecido de manera la caída en la rentabilidad del agro es extraordinaria como consecuencia de la suba de los costos en dólares. Sí. Maíz, trigo, girasol, todas las alternativas a la soja, ¿deberían tener retención cero para volver a ser más atractivo y para que no todo sea soja en el campo? Yo creo que no debería haber retenciones directamente. Ni siquiera la soja. Ni siquiera la soja. Así como no debería haber un impuesto interno a los autos. O sea, todo impuesto específico es absolutamente distorsivo y genera desazón a la hora de dedicarse a producir eso. Usted genera una distorsión porque hay gente que para evitar el impuesto se dedica a otra cosa, cuando en realidad si todo tuviera el mismo nivel de presión impositiva, la gente se dedicaría a invertir en aquello que auténticamente lo considera rentable. Ahora, el gobierno dice, bueno, pero si yo bajo impuestos me desfinancio, digamos. Más allá de que hay que bajar el gasto, como lo estábamos hablando antes. ¿Cuánto es el peso real de las retenciones hoy en el ingreso? Irrelevantes. El gasto, la recaudación, el gasto hablábamos antes, 1.700.000.000, la recaudación es 1.500.000.000, hay 200.000 millones de pesos de déficit fiscal. Las retenciones del 1,5 billones de pesos no llegan a 90.000 millones. ¿Incluyendo soja? Incluyendo soja. No es más del 7 por 6%. O sea, usted las podría eliminar a las retenciones con algo de moderación en el crecimiento del gasto público. Todo lo que nos han dicho sobre la soja es mentira, de que es clave para el financiamiento del fisco. Es nada. Yo pensé que... Además de que deberían eliminarse por una cuestión conceptual.
son irrelevantes a la hora del financiamiento del fisco. Pero ¿qué hizo Cristina? Ya las coparticipó a las retenciones a la soja, vaya a sacarla ahora. Bueno, coparticipó una parte, 600 Sí, millones, creo bueno, que era una cosa. el 30% de lo que se recauda sobre el grano, digamos, el poroto. Que eran 600 millones en su momento. Sí, la retención a la exportación es un pésimo impuesto porque genera desazón al que se quiere dedicar a la producción de Y el impuesto al exportables cheque, que y es nada. El impuesto al cheque, que algunos dicen el impuesto al bobo, el que está en blanco en la economía, etcétera, Sí. ¿es un impuesto que hay que revisar también o no? Todo impuesto específico hay que eliminarlo como concepto, digamos. Después podemos discutir, bueno, cómo hacemos para financiar la eliminación del impuesto, pero hay cosas que no habría que ni discutir, digamos. Los impuestos específicos todos tienen que ser eliminados. Usted tiene que tener un IVA a tasa generalizada y uniforme y un impuesto a las ganancias si quiere meter el componente distributivo. Otro impuesto que habría que eliminar o bajar sustancialmente es el impuesto al salario. O sea, la diferencia entre lo que cobra un trabajador en mano y lo que le sale a su empleador pagarlo, Es muy amplio. es el 40%, es un disparate el impuesto que tiene el factor trabajo acá. Ahora, claro, todo eso depende del gasto público. Y el gasto público lo vota la corporación política, que funciona como una auténtica corporación. O sea, ¿usted no pondría un mínimo no imponible del impuesto a las ganancias? ¿O pondría o establecería un mínimo no imponible del impuesto a las ganancias sobre el salario? Pero sin duda que sí, el grueso del salario tiene que estar completamente exento del impuesto a la ganancia. O sea, el mínimo yo lo pondría altísimo. No en 15.000 para los solteros, sino quizás en 30 o 40. Sí, claro. Aquí hay que hacer una lucha fuerte y frontal contra el gasto público, que es el problema de Argentina de corto plazo siempre. Y que la gente goce de su ingreso con mucho menos impuestos. A ver, por lo que usted dice es, focalizar en los subsidios no tiene demasiado sentido. Focalizar en la recaudación de retenciones tampoco. Lo que hay que hacer es, efectivamente, reducir el peso del sector público a partir de menos gente haciendo lo que está haciendo como empleo público. Claro. La mitad del gasto público es salarios más bienes y servicios que le prestan empresas al Estado, digamos. Después usted tiene las jubilaciones, que no se puede bajar jubilaciones, pero usted lo que no tiene que hacer es engañarlo al jubilado, como jubilar gente sin aporte alegremente para ganar elecciones. Porque después obviamente no puede bajar jubilaciones, porque eso es genocida directamente, y está bien que lo sea genocida, está mal bajar jubilaciones. Ahora usted tiene que ser medianamente responsable a la hora de jubilar gente sin aporte. O sea, la moratoria previsional que va a votar diputados dentro de poco y que va a incluir quizás a 500.000 jubilados más. Pero ya hubo una que incluyó a 2,5 millones de personas. Es un acto de irresponsabilidad. Usted le está mintiendo al jubilado, pero está pagando con emisión monetaria inflación a eso. ¿Entiende? Usted le está pagando con una ilusión monetaria que le va a pagar una jubilación, cuando en términos reales en 2 años ese jubilado no está mejor que hoy. Ahora, la ANSES dice que tiene un fondo de sustentabilidad de más de 400.000 millones de pesos y que es el resguardo para. Y que, sí, para los futuros jubilados, no para los que no aportaron hace antes. Y que, bueno, que a esos les cobra en cuotas en los próximos 15 años, 20 años, que se los descuenta de la jubilación. Es nada. En valor presente es nada. Vuelvo a decirle, acá hay que focalizar otra vez, lamentablemente, la discusión en el problema fiscal que tenemos. Yo no lo puedo creer. Mire, lo único salvable de la convertibilidad era la reforma por mercado que se hizo, este gobierno la destruyó. Y agravó el desastre fiscal que Caballo y Menem hicieron. Porque empezamos ahora a financiar déficit fiscal emitiendo moneda y volvemos a discutir la tasa de inflación. ¿Sabe que en el mundo no se discute ya la inflación? No, hoy, Argentina, con una inflación que para su historia es nada, 35, 40, para nuestra historia inflacionaria es nada, es número 2, 3 en el mundo de inflación. O sea, el mundo le ganó la batalla a la inflación. Nosotros estamos discutiendo la inflación. ¿Sabe por qué discutimos la inflación? Porque hay gasto público que excede la recaudación, hay déficit que se financia emitiendo. Ahora acá discutimos también si la inflación es un problema monetario o no, ¿me entiendes? Es la época de las cavernas. Esper, gracias por este rato. Por nada. Muy gentil, hasta la próxima. Profesor Luis Esper, con nosotros.